Buenos días a todos, ¿cómo están? Nuevamente es una alegría y un gozo estar aquí predicando la palabra del Señor. Y antes de empezar y tomar un momento para orar, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Usted que acabó de tomar la cena y que seguramente se identifica como un discípulo de Jesús. ¿Usted recuerda alguna vez en su vida que Dios le visitó de una manera especial y que su vida fue tocada, su mente fue transformada? ¿Usted recuerda esa vez en la que el Señor le impactó tan profundamente que su deseo era solamente estar con Él? Que su anhelo más profundo era conocerlo a Él, estudiar su palabra, dedicar su vida a Él. Si usted recuerda ese momento, yo quiero invitarle a que tomemos este espacio para orar. Y vamos a orar en dos sentidos. Hay necesidades en la iglesia y pastoralmente queremos orar por esas necesidades. Pero hay una muy importante, tu corazón y mi corazón. Que el Señor haga una obra especial y vuelva a dar vida a nuestros corazones. ¿Me acompaña? Oramos por eso. Padre Celestial, queremos esta mañana todavía ponernos delante de ti. Estamos tan agradecidos, Señor, por darnos un espacio como este para buscarte, para ser una comunidad en ti. Señor, si tú tienes a bien en tu infinita gracia, Señor, visitarnos y tocar estos corazones que se cansan, estos corazones que se afligen, que se enferman, que pecan, y visitarnos por la obra de tu Espíritu, Señor, hazlo. Esto no es algo que provoca el ser humano, esto es un toque tuyo, Señor. Por eso te clamamos, Señor, que nuestros corazones sean transformados, que nuestras familias sean transformadas. ¿Cómo anhelamos, Señor, que levantes a Valeria de su estado de postración? Que le des vida en Cristo, Señor. Desde aquí bendecimos a esta familia en el tiempo del dolor y la angustia, en el valle de sombra de muerte. Clamamos por Eduardo, Señor, por Lisset, por la hermanita de Valeria. Pero al igual que ella, Señor, muchos de nosotros estamos postrados, hambrientos espirituales. Señor, trae vida a esta iglesia. Trae vida a los pastores, a sus hogares. Trae vida a las familias, Señor, que hoy están tomando decisiones de separación. Trae vida a hombres duros, orgullosos, que se están ahogando en su propia autosuficiencia. Trae vida a mujeres, Señor, que han aprovechado de su belleza para manipular. Trae vida a los jóvenes de la iglesia, Señor. ¿Cuánto anhelamos, jóvenes, que estén dispuestos a morir por ti? No a suicidarse porque no les gusta esta vida, sino a morir por ti, Jesús.
pedimos, Señor, como pastores. Te lo rogamos aquí públicamente, visítanos. Porque si el poblado, si Medellín, si esta sociedad va a cambiar es por tu visitación. No hay nada más, Señor. Nada más. Podemos tener las mejores intenciones, las mejores presidencias, los mejores recursos. Pero si tú no nos visitas, nada va a pasar, Señor. Ven, Señor. Pero sabemos que tú quieres una iglesia de rodillas. Y te agradecemos por darnos 5 oraciones para iniciar este año, 5 hombres que intercedieron por su vida, por sus familias, hombres que clamaron por el pueblo de Dios. Haznos así, Señor, para la gloria de tu nombre, para la alabanza de tu nombre, Jesús, para este beneficio, esa bendición de los que somos del pueblo tuyo, Señor. Háblanos en tu palabra hoy. Si tú, Espíritu Santo, no hablas, no rompes el duro suelo, como dice la canción, de nuestro corazón, nada va a pasar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy curioso que los 5 hombres que hemos estado estudiando tienen la misma dinámica de clamar pidiendo perdón, clamar por una intervención divina y esperar que Dios obre. No sé cuál sea la percepción que tú tengas de esta palabra, avivamiento. Es probable aún que algunos hayan visitado la iglesia que se llama así. Tal vez en tu historia de cristiano, tú digas, sí, avivamiento es quizás un momento especial en el que Dios viene y toca la vida de las personas para que tengan unas manifestaciones externas, que levanten las manos, que por fin ese hombre que nunca ha cantado cante. Que por fin ese hermanito que nunca aplaude, aplauda. ¿Qué es un avivamiento? Ayer estaba con un grupo de hombres en oración, que precisamente Juan José anima a que nos reunamos los hombres a las 6 de la mañana. Y hice la pregunta del avivamiento y algunos dijeron, no, eso me trae muy malos recuerdos. Porque en la historia de mi vida cristiana, mencionaba alguno, el recuerdo que tengo es esos cultos que eran hasta cierto punto manipulados para que las personas lloraran, para que las personas levantaran las manos y se tiraran al piso y existiera como todo un movimiento externo que dijera a la gente, uy, ahí está Dios. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué viene a tu mente con la palabra avivamiento? Tal vez los que recién conocen al Señor y han venido solamente al redil, poco habrán escuchado de esa palabra, avivamiento. En la Biblia, tú encontrarás diferentes momentos en los que Dios visitó al pueblo, su pueblo. Por ejemplo, en algún momento el Señor tocó a un rey llamado Josías y es cuando él descubre que se había refundido el libro de la ley dentro del templo. Es decir, como si aquí nadie tuviera Biblia y la única estuviera escondida por allá abajo en el búnker que le llamamos. La encuentra alguien, la lee y empieza a hacer unos cambios y unas reformas en su vida y en el pueblo, a partir de lo que escucha. Ese se entiende como un avivamiento. Fuera del pueblo de Israel también existió un avivamiento. Tal vez habrás escuchado de Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? El Señor lo llama que vaya a Nínive, se va para Tarsis. Finalmente acepta la invitación
amorosa de Dios después de estar en el vientre de un pez. Dios lo convenció. Y finalmente se va para Nínive, predica la palabra de Dios y en el capítulo 3 de Jonás tú encontrarás cómo es que un pueblo pagano no conocía a Dios, terrible, maltratador, abusivo, algo así como nuestro pueblo, se arrepiente. Hasta las vacas ayunaron. Todo el pueblo de Nínive, por decreto del rey, se entregó a Dios. Y el Señor se arrepintió de acabar a Nínive. En el Nuevo Testamento, quienes están siguiendo la guía de la lectura podrán ver cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, viene el Espíritu Santo, quien es el protagonista de avivar el fuego en los cristianos. Toca a estos hombres judíos y ellos salen a predicar el Evangelio y gente se convierte al Señor. ¿Qué es un avivamiento? ¿Tú quisieras que viviéramos un avivamiento en el redil? Bueno, hace un siglo, menos de un siglo, algunos hombres entendían y pensaban que se podía casi que calcar algunas cosas y se producía un avivamiento. Si tú seguías el checklist de 1, 2, 3, se producía un avivamiento. Uno de ellos fue un hombre llamado Charles Finney, que decía y escribió un libro que se llama Escritos sobre Avivamiento y explicaba allí que si tú das el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, entonces se produce un avivamiento. ¿Tú crees que eso funciona así? ¿Cierto que no? Yo quiero invitarte a que miremos en la Escritura qué dice la palabra de Dios sobre eso, precisamente en el último de los textos que vamos a estudiar en este enero, largo enero, ¿cierto? Salmo 85. Pero antes de que lo leamos, lo que quiero que pienses esta mañana y reflexiones y me acompañes a orar es que tú necesitas un avivamiento. Yo lo necesito, tú lo necesitas, ser avivado por el Señor. Entonces leamos qué nos dice este salmo escrito por los hijos de Coré en el capítulo 85 de los Salmos. Si tienes la Nueva Biblia de las Américas, puedes buscar la página 597. Y rápidamente encontrarás allí Salmo 85. Y vamos allí en el verso 1 en adelante, vas a encontrar este salmo que tiene diferentes estrofas como si fuera una canción. Versos 1, 2 y 3 es la primera estrofa. Versos 4, 5, 6 y 7, la segunda estrofa. Y versos 8 hasta el 13, la tercera estrofa. Dice así la palabra del Señor. Para el director del coro, salmo de los hijos de Coré. Oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. Retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado.
La justicia y la paz se han besado. La verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y pondrá por camino sus pasos. Hermanos, esta es la palabra de Dios para su iglesia esta mañana. No sé qué versos te llamaron la atención de este salmo. Un salmo que ha sido un poco difícil situarlo, pero se piensa que fue después del exilio babilónico que ellos vivieron y experimentaron el destierro y el sufrir, estar lejos de su familia, lejos de los suyos. Y el salmista, interesante, que registra que son los hijos de Coré. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los de la familia de Coré en la Biblia? ¿Alguien recuerda? ¿No? Una familia, en Números capítulo 16, que lideró una rebelión en contra de Moisés. Ellos precisamente criticaron a Moisés y dijeron, ¿por qué tú quieres ser líder de nosotros? ¿Por qué te pones sobre nosotros? Primero nos trajiste a morir al desierto y ahora quieres ser el líder de nosotros. Y el Señor hizo justicia ahí y esa familia, ese día fue exterminada. Parece ser que los hijos tenían hijos y esa descendencia continuó. Esa descendencia es la que escribe este salmo. ¿No les parece primero un dato de la redención de Dios? Del perdón de Dios a pesar de la rebelión del ser humano. Bien, este hombre escribe este canto porque podría ser un canto y pidámosles pues a nuestros queridos hermanos de la alabanza que compongan este canto, un canto de avivamiento. Estos primeros 3 versos registran lo que fue una gracia pasada de Dios sobre ellos. Y quiero, mientras vamos mencionando estos versos, que pienses en esa época que te mencioné, esa visitación de Dios en tu vida. Ese tiempo para algunos tal vez fue cuando recién conocieron al Señor y he escuchado tantas personas que dicen, oh, esa época, pastor, yo pasaba 3 horas leyendo la Biblia y orando. Esa época, pastor, decían que ayunara y yo ya llevaba 2 días. El salmista comienza recordando el favor de Dios sobre la tierra. Mira esos 3 versos. Tú mostraste favor a tu tierra. Cambiaste la cautividad. Perdonaste la iniquidad. Todas estas son palabras y expresiones que son parte de lo que entiende el pueblo de Dios como la redención, como la obra y el favor de Dios sobre los suyos. Cuando Dios toca a Moisés y lo levanta y saca al pueblo de Israel de Egipto, que lo hemos hablado tantas veces y leído, allí se cuenta cómo el Señor los sacó de la esclavitud. Pero no se nos cuenta solamente como para decir, ay, sí, tremendo Israel, cómo Dios obró, sino para que recordemos, como dice el Nuevo Testamento, de dónde Dios nos sacó. Y a mí me parece que mucho de la arrogancia del cristiano actual es que olvida de dónde lo sacó Dios. Que empieza a sentir que merece el favor de Dios todo el tiempo. Que empiece, no, ¿cómo así? Pues que a mí todo se me tiene que dar. Soy el hijo del rey. Este salmista sabe que están en un momento difícil, desértico, en un momento desolado de sequedad y comienza recordando cómo Dios obró en el pasado. Tú perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste su pecado, retiraste toda tu furia. Y es que nosotros como cristianos necesitamos empezar a evangelizarnos cada día y saber que hemos sido librados de la furia
de la ira de Dios. ¿Tú sabías eso? En verdad, piénsalo por un momento. ¿Tú sabías que has sido librado de la ira de Dios cuando conociste a Cristo Jesús? Y quiero referirme también a hijos de cristianos que tal vez por estar tanto tiempo conociendo la Biblia, yendo a una iglesia, asistiendo a determinadas reuniones, tú tal vez piensas que eres cristiano porque asistes a tal o cual lugar. Pero debo ser fiel a la palabra y si tú no has entregado la vida a Cristo, Dios sigue airado contigo. La ira de Dios todavía cae sobre ti. Y puede ser que te esté yendo bien en el trabajo o en tus relaciones. Pero al final de cuentas, tendrás que comparecer ante el Señor y ahí verás de su ira. Este salmista recuerda que el Señor le liberó y liberó al pueblo de su ira, que apartó el ardor de su ira y su furor. Esas son palabras muy fuertes. ¿No les parece que son palabras fuertes para un poema? Furor, ira. ¿Qué Dios es este, por favor? ¿Y cómo apartó su ira? ¿Cómo ha quitado la ira del Señor de su pueblo? Para nosotros es muy claro ir, como iremos al final, a ver a Jesús. Él es quien paga por nuestros pecados y recibe la ira justa de nuestro Dios. Pero entonces te animo esta mañana a recordar, a tomar tiempo para recordar no solo lo que se nos pidió en la cena, sino dónde estabas, cómo estabas tú antes de conocer al Señor. Puede ser que eso comience a tocar tu vida y a romper el duro orgullo que se levanta entre los cristianos que por años hemos estado conociendo al Señor. El segundo momento que menciona el Salmo es la petición. Si el primer momento es el recordar la mano de Dios, porque Dios obró amorosamente sobre su pueblo en el pasado. Ahora habla de la petición, Señor, ya en presente, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? Esa oración por restauración. He estado orando este salmo y créame que no lo he orado solo esta semana por la predicación. Ha sido uno de mis salmos favoritos con el 23. Porque le he pedido al Señor, Señor, ¿cuándo podemos ver esto en el poblado? ¿Cuándo podemos ver, Señor, que tú vuelvas a darle vida a una iglesia que ya lleva, este año registra 27 años? Que no podemos vivir de victorias pasadas. Que no podemos sencillamente pensar, Dios siempre dará el favor sobre su iglesia porque Dios la ama. Yo anhelo, hermanos, juntamente como el salmista, que el Señor nos visite. Visítanos, Señor, restáuranos, vuelve a darnos vida. Charles Spurgeon decía, no es posible darle vida nuevamente a algo que no ha tenido. Primero tiene que recibir la vida. Por eso este salmo es para el pueblo de Dios, para aquellos que han recibido la vida. O como lo menciona el Nuevo Testamento, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la manera neotestamentaria de decir, dame vida, Señor. Y Él nos da vida. Y aquí el salmista pide, vuelve a darnos otra vez vida, Señor. Esto implica que la gente del pueblo de Dios tuvo una vez vida. Necesita nuevamente ser tocado por el Señor. Restáuranos,
Señor, vuelve nuevamente a componer. ¿Recuerdas esa imagen de Jeremías cuando él está labrando esa vasija de barro? El Señor le dice que vaya y visite a la casa del alfarero, y se quiebra esa vasija en las manos del alfarero y vuelve a hacerla y vuelve a trabajarla. Esa es la expresión que utiliza el salmista para Señor, vuelve a hacerlo de nuevo, restaura, vuelve a componer esto que está en pedazos. La ilustración para mí más práctica esta semana ha sido mi brazo, pues porque tiene huesos rotos, quebrados. Y el esfuerzo que está haciendo el médico es por que se toquen los dos lados de los huesos para ver si se puede restaurar de una manera natural la mano. Y si no, pues nos vamos para la tornillería. Pero ¿no les parece, hermanos, que muchas veces nuestra vida espiritual está quebrada? Que parece que caminamos como ya no sabemos las cosas, como cuando te enseñan a montar en bicicleta. Yo ya sé orar, pero yo ya leo la Biblia. Yo recuerdo una persona que me decía: pastor, pero usted ¿por qué me dice que vuelva a hacer el curso de membresía? Yo ya me sé eso, enséñame otra cosita. Como que nuestra vida nos gusta vivirla rota, quebrada. Como si toda la vida espiritualmente estuviéramos con un brazo quebrado. Oye, pero ¿no quisieras pedirle al Señor que restaurara tu vida espiritual? ¿No quisieras pedirle al Señor: Señor, haz nuevamente eso que hiciste una vez, vuélvelo a hacer otra vez, Señor, despierta mi vida dormida por el pecado? Eso es lo que el salmista está clamándole. ¿No volverás a darnos vida, Señor? Porque algo que tengo muy claro en la Escritura es que el Señor muestra que ama a su pueblo. Tú sabes que Dios ama a su pueblo profundamente. Y que Él dio todo para salvarlo. ¿Sabes eso? Aún el pueblo de Israel, el Señor envió a Moisés para sacarlo de Egipto, como él mencionaba. Pero ¿saben qué sé también? Que Dios también ha disciplinado a su pueblo. ¿Sabías eso? Y que han venido tiempos de desolación. Puede ser que nosotros hayamos pasado por esto. Puede ser que tú y tu familia estén viviendo un tiempo de desolación. No te imaginas lo duro que es como pastores saber que una pareja, querida pareja, que ha caminado con nosotros, que ha buscado al Señor, que ha orado con nosotros, que ha servido, que ha dado, que ha estado tan profundamente comprometido con nosotros, hoy quiera ir a un juzgado y decir: rompo mi pacto. Vuelve a darnos vida, Señor. Vuelve a darnos vida. El verso 6 dice: no volverás a darnos vida. Y hay un propósito, porque darle vida a un pueblo que ha estado muerto, un pueblo que ha estado dormido, un pueblo que se ha acostumbrado al pecado, cuando el Señor le despierta, no le despierta para ir y decir: mira qué bueno soy, Dios me bendijo. La razón es para que tu pueblo se regocije en ti. Cuando el Señor toca a una persona, cuando el Señor toca a una iglesia, cuando el Señor toca a un grupo de iglesias para su gloria y su honra, es para que se regocijen en Él. Me ha sorprendido tanta tristeza que uno escucha todos los días por el gobierno de turno. Entre cristianos.
tanta tristeza, como si sinceramente el gobernador de turno tuviera el poder de acabar con nuestras vidas. La oración del salmista es: Señor, vuelve a darnos vida para que nos gocemos en ti, para que volvamos a ti, Señor, y nos alegremos todos los días en tu presencia. Como decía el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra. ¿Hace cuánto que tú no visitas esa mesa celestial? ¿Hace cuánto que la visitas solo como para agarrar unas migajas y decir, ya me alimenté? ¿Hace cuánto que no te deleitas del manjar de la presencia de Dios? ¿Quisieras volver ahí? ¿Quisieras regresar como el Señor cuando se pasea por las iglesias en Apocalipsis y dice que vuelve al primer amor? Yo me uno al salmista y le pido al Señor que eso haga en mi vida y en tu vida. Pero luego termina diciendo, muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Nuevamente habla de la gracia del Señor. La palabra misericordia en el Antiguo Testamento es una expresión muy rica y muy amplia que tiene que ver con gracia, con el favor del Señor, como en el verso 1, el favor de Dios sobre los suyos. Y el salmista menciona aquí, muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Ora eso, hermano. Ora eso por tu familia. Ora eso por tus hijos. Señor, muéstranos nuevamente tu misericordia. Señor, danos tu salvación. Estaba orando al inicio por la familia de Eduardo y Lisset. Todos sabemos, o si no sabes, te puedo informar que ellos están en un momento muy difícil con su hija. Estamos orando por Valeria, una joven que literalmente ha dejado de comer por voluntad propia y ya está en la clínica. Ustedes no se imaginan cuántas lágrimas pidiéndole al Señor, muestra tu misericordia. Envía tu salvación, Señor. Hermanos, nosotros no estamos aquí sencillamente para que nos guste el culto de las 9 porque no hace tanto sol. Nosotros estamos aquí para clamar al Dios de toda gracia, para que nos salve, para que muestre su favor sobre nosotros, no para que te salga el negocio sencillamente o tengas dinero. Amén, si eso es. Para que nos libre de la condenación eterna. Qué triste es saber como pastores que tal vez habrán personas en la iglesia que nos han acompañado tanto tiempo y que no estarán con nosotros en el cielo. Créame que da dolor. Por eso, mientras Él está cercano, escúchalo, acércate a Él, ruega por su salvación, implora su misericordia. Esa es la petición del salmista. Primero les mencionaba, hace memoria de la visitación de Dios en el pasado. Primero pide al Señor, Señor, yo recuerdo cómo obrabas en el pasado, Señor. Hoy te clamo que hagas eso, danos vida, restáuranos, para entonces quedarse a escuchar la respuesta de ese Dios. Mira lo que dice el verso 8. Hace como una especie de cambio allí. Dice, escucharé lo que dirá Dios el Señor.
Ya he hablado mucho, Señor. Ya te he pedido mucho. Ahora voy a guardar silencio, Señor, porque quiero escuchar lo que tú me vas a decir. Voy a estar en silencio, Señor, para escuchar tu palabra. Porque tú hablarás palabras, dice ahí, porque hablarás paz. Hablarás tu palabra, Señor, paz a tu pueblo, a tus santos, para que pero que ellos no se vuelvan a la insensatez. Es tan importante este movimiento en el Salmo de quedarse esperando la respuesta de Dios. Hace ecos a Habacuc, si tú has leído a Habacuc, cuando el Señor le habla de la destrucción que viene sobre el pueblo. Y Él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y Él dice, sobre mi guarda estaré. Allí esperaré. Esperar que el Señor intervenga. Porque hablando de avivamientos, hermanos, como les decía al principio, esto no es algo que uno provoque por más que llore. Un pastor decía que pedir al Señor esta visitación especial es como cuando Elías, el profeta, estaba frente a los sacerdotes de Baal, ¿recuerdas la escena? Y que les dijo, pongan leña y échenle agua y clamen a su Dios para que envíe fuego. Si su Dios es verdadero, caerá el fuego. Pero si mi Dios es verdadero, el fuego vendrá y consumirá todo. Y el Dios de Elías envió fuego y quemó absolutamente todo. Si nosotros organizamos la leña, decía este pastor, si nosotros ponemos el sacrificio, pero Dios no envía fuego, nada pasa. El pueblo de Dios necesita pedir al Señor su visitación y esperar su respuesta. Esperar pacientemente su respuesta. Mira cómo dice el salmista que Dios va a responder. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, y habla del temor de Dios, para que more su gloria en nuestra tierra. Y empieza a hablar de unas palabras que me parecen tan extremadamente importantes en la Escritura, como dice el verso 10, la misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz, ¿qué dice ahí? Se han besado. Bueno, ¿eso a qué te recuerda? Te voy a mencionar. Primero, en Génesis capítulo 3, cuando Adán cae, la misericordia y la verdad se separaron. Tú puedes verlo en este mundo como es. La misericordia viene por un lado y la verdad por otro. La justicia, se tiene que hacer justicia, pero la justicia se encontrará con la paz. ¿Tú crees que si una persona es enjuiciada en Colombia y paga por sus delitos, supongamos ese hombre que asesinó a esta joven en Bogotá, y paga por sus delitos, ¿tú crees que esa justicia, digamos justicia humana colombiana, traerá paz? ¿Tú crees que ese hombre, al estar en una cárcel así se pudra en esa cárcel, traerá paz a su corazón? ¿Cómo así entonces que el salmista habla que se van a encontrar la justicia y la paz? O la misericordia y la verdad. No es posible. Como seres humanos, reconciliar esas dos realidades no es posible. Pero para Dios no. Si tú lees Juan, Pastor Federico nos decía esta semana que empezó a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Léelo. Qué pena que yo no tengo facilidad para moverme aquí. Bueno, y ahora que me cambiaban este micrófono, menos. Dice que la gracia y la verdad
llegaron a ser verdad por medio de Jesucristo. Realidad por medio de Jesucristo. El salmista está anticipando aquí cómo Dios va a obrar el avivamiento en su pueblo. Es por medio de su Hijo. No es por muchas cosas que tú y yo quisiéramos y estaríamos dispuestos a hacer. Es por medio de su Hijo, Jesucristo. Y este salmo nos muestra lo central que es el Señor Jesús para traer esa restauración, para traer ese avivamiento, la justicia y la paz, dice la versión aquí, el verso 10, se han besado. Qué encuentro tan hermoso y majestuoso en Cristo. Por eso es que nosotros, viles pecadores, así no te guste, yo soy un vil pecador, tú eres, y podemos conjugarlo así, nosotros somos viles pecadores, que merecemos la muerte. A ti, hijo de cristiano, hija de cristiano, que tal vez has venido a tener una cultura cristiana, pero no un encuentro con Jesús. Tú, pecador y pecadora, que mereces como yo la muerte y la ira de Dios que caiga profundamente y que nos destruya por nuestros pecados. Vino la misericordia y te perdonó. Y en la misma persona se cumple la justicia y la misericordia de Dios. Es en la obra de Cristo Jesús que tú recibes misericordia. En vez de muerte, recibes vida, perdón y reconciliación con Dios. Por eso es que cantamos hoy la canción, que mis culpas no las cargo yo. ¿No les parece como hasta fea esa frase? A mí me ha costado contarla, les confieso. Mis culpas no las cargo yo. Si yo, que vivo culpado por todo, prefiero seguir. No, yo cargo con mis culpas. Yo hice daño en el pasado, hice daño ayer, hice daño esta mañana. Yo cargo con mis culpas. Pero el Señor me dice, no, Señor, si tú entregaste tu vida a Cristo, tus culpas no las cargas tú. Tus culpas las carga mi Hijo, que fue a la cruz por ti. Ya se impartió justicia para aquellos abogados. Ya se impartió justicia. Ya no debes nada, absolutamente nada. Por más que otros, tu esposa, tus hijos y todo el mundo te recuerde lo malo que eras, tú puedes pararte y decir, sí, así era, pero alguien pagó por mis pecados. Dios envió su misericordia en Cristo. La justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron en una cruz. Por eso es que nosotros no podemos tener un avivamiento aparte de Cristo. No podemos pensar en un avivamiento sencillamente como muestras externas de nuestras emociones. Y entiéndame, yo no quiero que tú me malinterpretes. Tú puedes levantar las manos, tú puedes arrodillarte, tú puedes llorar. Haz todo lo que el Señor te pida, hazlo y sin pena y en esta iglesia. Como alguien me decía, ay pastor, es que yo en otra iglesia aplaudía, pero ya llegué al redil y me da pena. Aplaude, aplaude y di amén, así no estés escuchando a otros que lo digan. Y así sea en pleno silencio, amén. Pero quiero que sepas esto. El avivamiento solo vendrá cuando el Señor transforme tu corazón. Cuando esa gracia y esa verdad lleguen a tu corazón. Cuando tú puedas decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, son muchos. Mi arrogancia, mi altivez, mi indiferencia con los demás, mi dureza para responderle a los demás.
creer que yo soy el centro del universo. El hogar que he quebrado, el estar lejos de ti. Yo me arrepiento, Señor. Dame tu gracia. Dame tu misericordia. Ya que tú mismo impartiste que el que es pecador y culpable, en Cristo ya no lo es. Por eso el salmista sabe que cuando el Señor obra ya viene entonces la bendición de los cielos. Dice: la justicia mira desde los cielos, la verdad brota de la tierra. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan el poblado de Medellín con hombres y mujeres avivados, según la palabra. ¿Usted se imagina esta ciudad, esta tierra colombiana, tierra fértil, tierra hermosa, con hombres y mujeres redimidos? ¿De verdad redimidos? ¿Usted se imagina el impacto social que traería el hecho de que el Señor restaure nuestros corazones y nos vuelva a dar vida? Por eso esa es mi oración. Este salmo y muchos otros salmos que hablan del Señor, pidiendo el salmista al Señor avivamiento y restauración, nos hace pensar en tres cosas que es con las que quiero que oremos esta mañana ya tarde. El lugar de la oración, para que el Señor venga a avivar nuestras vidas. Hemos leído 5 oraciones. Dios nos ha hablado en esas 5 oraciones cómo la oración es una respuesta a la palabra de Dios. Pero la oración es una oración intercesora, extraordinaria, no de esa de 2 minutos para almorzar. Es una oración que realmente quiere estar con su Dios. Yo quiero invitarte, iglesia, a que oremos. Y no en este momento solamente. Mujeres, cuando estés lavando los trastes, ora. Cuando estés en tu oficina, ora. Cuando estés cuidando a tu hijo, ora. Hombres, 5 hombres de oración nos han dicho que el hombre ora. No tiene miedo ni pena a orar. Hombres, oremos. Mira a los hijos de Coré, descendientes de aquellos que sufrieron una fulminante muerte, y el Señor los toca a tal manera que ellos son hombres de oración, de intercesión. En segundo lugar, para ti y para mí, recupera el evangelio de la gracia de Dios. Es muy fácil como creyentes irnos, como decía Juan José en su momento, que nos volvemos religiosos. Y es muy fácil pensar que sencillamente porque llegaste a tiempo y cumpliste con todas las normas que te han dicho, tú eres un buen cristiano. Amén, aleluya, yo sí llego temprano, sí llego a orar a las 10. Es muy fácil caer en la mentira de la religiosidad. Pero también muy fácil caer en la superficialidad. Ay, no, pastor, la gracia de Dios, claro, Dios me perdona, el que peca y reza empata. Déjame decirte que eso no es el evangelio. Si Cristo vino a salvarte, fue porque quería estar contigo, y si tú estás con Él, es porque quiere santificarte cada día, transformarte. Él lo hará, no tus esfuerzos, pero Él lo hará.
Recupera el evangelio de la gracia de Dios en tu vida. Párate, recuerda lo que dice el salmista: la justicia y la paz, la misericordia y la verdad. Cristo, la roca sobre la cual tú te has venido a parar. Y finalmente, hoy te invito que pienses por un momento de que te arrepientes en esta hora. Llevamos 5 oraciones que nos han hablado de arrepentimiento. Y esta oración que hemos escogido del Salmo 85 es una oración cuando el pueblo ha estado desolado, viviendo su dureza de corazón por no arrepentirse. Hoy, ¿de qué te arrepientes tú? Cierra tus ojos, quiero invitarte a orar. Y ora tú. Lo que Dios ya te haya pedido en tu corazón. Y quiero invitar a aquellos que son hijos de cristianos a que reflexionen si se han entregado su vida a Cristo Jesús. Será un buen diálogo con los padres, con otros cristianos, que tú les digas o que te pregunten si en verdad has encontrado a Cristo. Señor, yo quiero, como si fuera uno de los hijos de Coré, en primer lugar pedirte perdón, Señor, por la facilidad con que nosotros andamos en este mundo olvidándonos de buscarte, de priorizarte. Señor, este salmo me recuerda las épocas, Señor, en que tú viniste y soplaste por tu Espíritu Santo. Que muchos tuvimos que decir: me sedujiste. Fui seducido por ti, Señor. A dejar otras cosas que me estaban atrayendo tanto para estar contigo. Restáuranos, Señor. Vuelve a darnos vida, por favor. Haz que nuestras vidas, Señor, se postren ante ti. Deseen estar contigo, Señor, por favor. Yo quiero pedirte, Señor, que hagas de esta iglesia una iglesia de oración, que te responde a ti, Señor, a tu palabra en oración cada mañana. Gracias por este tiempo devocional juntos. Gracias por la visitación a nuestras salas, a nuestros cuartos. Anticipadamente te doy gracias, Señor, porque nadie que te busque va a quedar avergonzado. Permítenos, Señor, levantar en alto el nombre de Cristo en esta iglesia. La obra completa de Cristo Jesús, su venida, su muerte, su resurrección. Porque tú resucitaste, Señor, y nos das vida. Y puedes volver a darnos vida, Señor. Cuando te buscamos a ti, cuando nos anclamos en la gracia, cuando exaltamos tu evangelio, Señor. Vuelve a darnos vida. Permítenos, Señor, reconocer nuestras faltas una y otra vez. Porque la arrogancia nos puede, Señor, el orgullo está allí, la palabra altiva. Quebranta esto, Señor, por favor.